También nosotros hoy estamos acá, con tristeza. La tristeza de la humanidad, la tristeza de la orfandad, haciendo carne en nuestro corazón, la carne de tantos que en este momento, a lo largo y a lo ancho del mundo, sienten que el Padre se fue. Y como dice la canción, sienten eso. ¿Dónde podrán ir los pobres? Los solos, ¿a dónde irán? Aquellos que les falta pan, aquellos que les falta amor, ¿dónde irán si se ha muerto el Señor? Y sienten que aquel que los cobijaba, aquel que les dio nombre, aquel que les dio identidad, aquel que no siguió la política de los poderosos de este mundo, de descartar, de esconder lo que aparentemente huele mal, de tirar al volquete aquello que no sirve, de dejar de lado lo que no produce, de no sacarse selfies con aquello que brilla, ese en este momento no está. Y ese fue Francisco. Un argentino a que muchos no le perdonaron que fuera argentino. Un argentino de 76 años, con el corazón bien puesto y las ganas bien puestas como para animarse a ponerse la iglesia al hombro, y no solamente la iglesia al hombro como quien la arrastra, sino la iglesia al hombro como aquel que dice, bueno, Dios me puso acá, Dios sabrá por qué, y yo quiero saber por qué. Y en ese saber por qué de su corazón también, como María Magdalena, volvió a encontrar los rostros que encontró durante su vida como cura, su vida como obispo, durante su vida, los rostros de los pobres, los rostros de los solos, los rostros de los marginados, los rostros de los desechados, esos rostros que son aquellos que necesitan justamente de la ternura de Dios. El Papa del pueblo, como escuché decir en estos días, lástima que nos acordamos tarde, el Papa del pueblo, sí, del pueblo, sí. El pueblo lo llora, el pueblo está triste. Hay muchos caranchos que especulan políticamente qué es lo que viene después, qué es lo que toca ahora, qué es lo que va a pasar, que esos son caranchos sin evangelio, porque en definitiva, ¿qué hizo Francisco? Puso el evangelio en el medio de la iglesia, por encima de todas las leyes, normas, iluminando las leyes y las normas, dándole sentido. Le pasó el plumero a tanta telaraña para decir lo que vale es esto, lo que vale es el evangelio. Y el camino de la santidad comienza con las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas comienzan diciendo felices los pobres porque le darán el reino. Y el camino de la santidad comienza con las bienaventuranzas y se completa. Tiene su plenitud en Mateo 25, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Tuve preso y me visitaste, tuve solo y me acompañaste. Ese fue Francisco. No aquel que se escondió en la rúbrica, en el protocolo, en la puntilla, en lo dorado, en el baúl de la abuela sacando cosas viejas, sino que hizo con sus 70 y pico de años y ahora 80, un rostro nuevo para la iglesia, un rostro joven para la iglesia, el rostro de Jesucristo, el eternamente joven, como él mismo lo dijo en Christus Vivit, porque Jesús es el eternamente joven, que no vive de viejeces, sino que hace nuevas todas las cosas. Y sentimos que no está. Lo sentimos, yo personalmente lo siento. Pero sin embargo, la fe es aquel que él anunció cuando decía frente a las dificultades, y seguramente si ahora uno le dijera, che, Francisco, no estás más, seguramente él diría, Dios es más grande. Porque frente a las dificultades siempre decía, Dios es más grande, Dios es más grande. Che, Francisco, te fuiste, nos dejaste parias.
tranquilo, Dios es más grande. Y porque aprendimos de Él que Dios es más grande, nos animamos a seguir trabajando y construyendo. Porque aprendimos de Él que Dios es más grande. Sabemos que el verdadero evangelio se vive día a día. Y el verdadero evangelio se encarna, toma carne, toma nuestra carne para hacerse carne en la vida de los demás. El verdadero evangelio, si no hace bien, no es evangelio. El verdadero evangelio, si no alimenta, no es evangelio. El verdadero evangelio, si no dignifica, no es evangelio. El verdadero evangelio, si no rescata, no es evangelio. Si no consuela, no es evangelio. Si no libera, no es evangelio. Es simplemente una caricatura de aquello que hizo Jesús, a la cual la pintamos de dorado, le echamos incienso, fingimos demencia y seguimos. Pero el verdadero evangelio duele, duele. Duele porque exige que de nuestro corazón salga lo mejor y no siempre estamos dispuestos. El verdadero evangelio duele porque no es un disfraz, sino que es una vida que se compromete, se juega y se duele con el dolor del otro. Porque se duele con el dolor del otro, puedo realmente dar la respuesta necesaria, justa y verdadera. No esa respuesta de consuelo y de velorio. Ya va a pasar. Esperá. El verdadero evangelio da de comer. El verdadero evangelio seca lágrimas. El verdadero evangelio abraza lo que el mundo dice que es una podredumbre, para darle el perfume justamente de la victoria pascual. El verdadero evangelio toca el pecado para transformarlo en gracia. Detesta la corrupción, pero toca el pecado, porque el verdadero evangelio es esperanza también. Hoy nos recordamos a alguien que ya no está y damos vuelta a una página. Francisco pidió una iglesia evangélica. Sí, cuando pidió una iglesia pobre para los pobres, estaba metiendo la bienaventuranza de frente y sin asco. Y solamente una iglesia pobre, una iglesia que no se esconde en el poder, una iglesia que no se esconde en la rosca, una iglesia que no se esconde y disimula el evangelio, es una iglesia que es como ese cirio luz. Francisco abrió una brecha. Como los grandes de la historia dejan una marca. Abrió una puerta. Abrió una puerta. Esa puerta de la iglesia en salida, que no es la iglesia que va a pasear, sino la iglesia que sale a encontrarse con el mundo, aunque el mundo muchas veces la rechace, por algo será. Esa iglesia que está, que vive, que late, anunciar justamente el evangelio, ese. El evangelio que se vive, el evangelio que se hace carne, el evangelio que alegra la vida. Nos abrió esa puerta. Dio un paso importante, un paso grande. Muchos de décadas atrás, con la presencia de Francisco, sentimos que todas nuestras esperanzas justamente de un mundo distinto, de un mundo que sea reino, de un mundo en el cual se respire fraternidad, se respire unidad, nos podamos abrazar, nos podamos comprender, nos podamos cuidar, ¿no? Iba a ser una utopía, pero sin embargo, a pesar de todo, sentimos que eso que soñábamos allá en el 70 empezó a ser realidad, empezó a ser verdad, abrió esa puerta, una puerta que no se puede cerrar. Dio un paso importante y faltan muchos pasos más, y si no somos capaces de dar esos pasos hacia adelante, corremos el riesgo de traicionar la misión de la iglesia, que se está a la altura de los tiempos, del corazón del hombre y de la necesidad de su pueblo. Por eso, en medio de esta tristeza, el corazón también se llena de gratitud. Hay tristeza verdadera cuando hay gratitud. Nadie se pone triste por aquello que no extraña. Y si estamos tristes es porque
en este momento extrañamos ese amor de Francisco hacia su pueblo, hacia todos, de cada día, de cada palabra. Pero sin embargo, como en el Evangelio, si queremos volver a encontrar esa palabra y ese gesto, vayamos a buscarlo, allí donde Él puso su corazón, allí donde Él puso su mano, su amor, su bendición, su tiempo. Sus últimos momentos los pasó en una cárcel. Los pasó junto a los más desposeídos, a los más despreciados. Lo pasó ahí. Y su último momento lo pasó bendiciendo al pueblo al que amaba. Que podamos agarrar ese legado. Que podamos decir, Francisco no es un recuerdo, sino Francisco es un presente. ¿Y por qué es un presente? Porque nos trajo y nos devolvió a Jesús vivo y latiendo en el corazón de su pueblo, en los que sufren, en los que lloran, en los marginados, en los viejos, en los ancianos, en los jubilados, en todo aquel que las revistas no miran y las vidrieras muestran. Pero ahí está, porque ahí está la provocación más grande a nuestro amor, en el que sufre, en el que la pasa mal, en el pobre, en el pequeño. Dios está provocando nuestro corazón a ver si somos capaces de amar y a ver si somos capaces de creer en el Evangelio en serio. Francisco no está, pero la provocación sigue, y solamente la provocación es lo que nos anima a dar pasos. Gracias a Francisco, y particularmente nuestro pueblo de La Matanza ha sido bendecido con su cariño. En nuestros barrios, ya más alejados, hace 7 años llegó esta imagen de San José, mandada por él, que fue signo de bendición. ¿No, muchachos? Fue y sigue siendo signo de bendición, y su paso es un paso de bendición. Es un paso de bendición que ahora se puede decir, porque él ya no va a retar. La Escuela Papa Francisco fue un regalo del Papa. Que cuando yo le dije, mirá, le vamos a poner Papa Francisco, me dice, no, mejor no, pónganle Francisco. Y yo le dije, no, acá mandás vos, pero allá mando yo. Papa Francisco. Y también se puede decir, porque ya no me va a retar, ni nos va a retar, el futuro colegio secundario para discapacitados que se está construyendo. Y esperen. En esos 38 días que estuvo en cama, internado, en medio de esos días recibimos el mensaje: lo que les hace falta para el colegio, ahí lo tienen. En su cama de enfermo. Ese es un pastor. Aquel que no se mira el ombligo es el que, a pesar del dolor y de estar peleándole a la muerte, se acuerda que hay un barrio que necesita un lugar que contenga a los chicos especiales, ¿no? Y se acordó. Y aprovecho esto. Nuestros barrios se deben mucho, y hay nombres que estigmatizan, y a veces decir Puerta, Pete, estigmatiza. Quisiera, y con esto
contar con el apoyo de todos. Vamos a empezar a levantar firmas, que tanto la avenida Crovara como los barrios de Puerta de Hierro y San Petersburgo se llamen Papa Francisco. Creo que es el deber de gratitud y poder hacernos cargo y que el nombre muchas veces nos vaya transformando y recordando quién puso su mano y su cariño sobre estos barrios, nos animemos a crecer, nos animemos a vivir esa vida digna que Él siempre quiso para todos sus hijos de La Matanza.